Un saludo para todos, hermanos, que Dios los bendiga. Quiero testificar para la gloria y honra del Señor que debido a la situación que estamos viviendo por el aislamiento y la pandemia, llegué a sentir un poco de angustia y de ansiedad, por lo cual un día al terminar de ver un estudio bíblico, comenzamos a orar para que el Señor cortara estos sentimientos que no eran de su agrado. Y Dios en su infinita misericordia nos habló y nos dijo en palabras textuales: esfuércense en estos tiempos difíciles, porque el que se esfuerza en estos tiempos obtendrá triunfos y les daré dones grandes. Inmediatamente comprendimos que debíamos sacar más tiempo para alabar a Dios y nos dispusimos a hacerlo todos los días que no hubiese enseñanza en vivo. Después de esto, el Señor empezó a manifestarse en gran manera y a visitarnos como la hermana María Luisa lo había profetizado. Así es que, hermanos, yo siempre tenía en mi corazón el anhelo de recibir el don de diversas lenguas, y yo le oraba hace tiempo al Señor que me permitiera vivir estas experiencias. Y una noche, mientras alabábamos al Señor en familia, Dios en su infinita misericordia nos visitó y me permitió recibir ese maravilloso don de la manera que yo lo anhelaba. Y desde ese preciso momento siento que puedo alabar en lenguas con gran libertad. Y es algo maravilloso, viendo así el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando nos dijo que daría dones grandes y que nos visitaría. Después de esto, el Señor me ha llenado de fortaleza y también me ha ayudado a tener tranquilidad y alegría, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo. Esto lo testifico, hermanos, para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, quiero testificar para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que en pasadas profecías me decía que un ser que yo tanto amaba iba a estar en delicado estado de salud, pero que no me preocupara, que Él se estaría glorificando. Fue así, hermanos, como mi madre hace algunos meses empezó un estado de depresión que cada día fue empeorando. Pasaban los días y mi madre no conciliaba el sueño, escuchaba voces, tenía alucinaciones y tenía alterados sus nervios. El Señor en su infinita misericordia me consolaba en sueños, donde la hermana María Luisa me decía que todo estaría bien. Hermanos, hubo un momento en el cual mi madre tuvo que ser internada en un centro de reposo, donde por medio de las oraciones de nuestra hermana María Luisa, le pedía a Dios por los espíritus perturbadores que no dejaban dormir ni tener tranquilidad. Y es así como mi madre cada día fue mejorando hasta que Dios la libertó y la sanó. Hoy se encuentra totalmente sana, feliz y tranquila, así como el Señor nos lo había prometido. También el Señor decía por medio de su hija amada que no nos faltaría nada en estos tiempos difíciles, y es así como Dios nos ha sobreabundado con los alimentos, aun aquellos que antes no teníamos, por medio de hermanos, de la iglesia y seres queridos. Todo lo he testificado para honrar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Voy a testificar para honrar y glorificar a mi Padre Celestial. En profecías pasadas, el Señor me habló de un cambio de vivienda y me dijo que todo a su debido tiempo. Y fue pasando el tiempo y yo oraba y confiaba en nuestro Dios. Vivíamos en un lugar lleno de humedad. Era un sótano oscuro y lo poco que teníamos se nos dañó en ese lugar debido a la humedad. Mis hijas y yo estábamos muy enfermas por todos esos problemas que estábamos viviendo. Un familiar le envió un formulario a mi hija para que se inscribiera a un proyecto de vivienda y lo hizo. A los 8 meses le enviaron un correo que salió favorecida y seguíamos orando al Señor con argumentos y me aferré mucho más a las promesas de Dios. Y a principio de este año salieron casas en Antioquia para ese proyecto. Dios nos mostró una vivienda que aplicaba a ese proyecto. El Señor nos permitió un cambio de vivienda antes que empezara la cuarentena, con un subsidio de vivienda gratis por 2 años, con la oportunidad de ahorrar
durante estos 2 años para la cuota inicial de la vivienda propia. Hoy vivimos en un lugar amplio, agradable, lleno de luz, con muchos prados verdes y con mucha paz. Dios puso a mi familia como ayudadores. No nos ha faltado nada, todo lo provee y todo lo que perdimos en aquel lugar, Dios nos lo dio, todo nuevo, y nos ha dado mucho más de lo que teníamos. He testificado para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Un saludo, hermanos, testifico para darle la gloria y la honra al Señor. Hermanos, les comento que mi esposo no habla español, para que él se congregara con nosotros, puesto que no se sentía cómodo, no podía como cantar en inglés. Bueno, pues yo le oraba al Señor y pues yo empecé a leer la Biblia en inglés. Desde que comenzara toda esta situación de la pandemia, como a finales del año pasado, él empezó a hacerme esas preguntas y ya pues empezó como a querer ir a la iglesia. Me comentó que las traducciones estaban siendo muy bonitas, ya empezaron a colocar los coros y los signos en la pantalla. Pues él vio muchas cosas bonitas que antes pues no había. Comenzó pues lo de la cuarentena y yo empecé a colocar los estudios bíblicos, las enseñanzas de la hermana María Luisa, las meditaciones en inglés, y él muy atento. Ya se ha querido aprender algunos coros en inglés. Pues esto es una gran alegría para mí. También pues el Señor lo ha bendecido laboralmente, pues ya llevaba 7 años trabajando en esta empresa. Él trabaja en un campo de golf de la Navy, pero trabajaba sin contrato permanente. En febrero le anunciaron que ya le hacían permanente, gracias al Señor, porque ya al poco tiempo comenzó la cuarentena y le dieron bonos, le dieron una semana de vacaciones pagas. Él le ha dado la gloria y la honra al Señor, porque ha visto que el Señor ha tenido su mano poderosa en todo esto. También quiero testificarles que a mí el Señor también me ha bendecido con mi trabajo, pues yo trabajo en una compañía esencial y también me han dado bonos, nos han cuidado mucho, nos han dado las mascarillas gratis, nos cuidan mucho en la empresa. En nuestra mesa ha sobreabundado más que nunca. Yo le doy la gloria y la honra al Señor también por esto. También, hermanos, les testifico que un primo de mi esposo falleció en el mes de febrero. El diagnóstico fue una neumonía crónica y lo indujeron a coma en 2 ocasiones hasta que pues ya falleció. 2 de sus primos nos estuvieron visitando a finales del mes de febrero. Estuvimos compartiendo del Señor, a pesar de que ellos se congregan, parece ser que en otra denominación, pero estuvimos hablando bonito del Señor. Al poco tiempo, uno de estos primos que nos estuvo visitando estuvo hospitalizado grave en el hospital, diagnosticado con el COVID-19. No me asusté, pero pues tuve el pensamiento de decir, bueno, ellos estuvieron aquí en nuestro hogar, así que yo le oré al Señor, le doblé rodilla, le clamé para que nos protegiera y también le oré por él, le pedí al Señor que por favor le sanara. Así es, hermanos, que después de 3 semanas él nos llamó, que ya estaba en casa, que el Señor le había sanado, que toda la familia se había hecho el examen y que había salido negativo. Yo pues le doy la gloria y la honra al Señor por esto, porque el Señor mira los corazones y cuando le argumentamos de acuerdo a toda la doctrina que hemos aprendido, el Señor nos escucha, y yo quiero testificar esto para darle la gloria y la honra al Señor. Testifico para honrar y glorificar a mi Padre Celestial y por el respaldo que la sierva del Señor, la hermana María Luisa, recibe por parte de Él en sus oraciones y enseñanzas. Mi hijo durante muchos años ha sido atormentado por espíritus perturbadores y espíritus de enfermedad.
él no asiste a la iglesia. No dormía, no descansaba y esto ocasionaba pérdidas importantes de peso y descompensación corporal, además de baja de defensas importantes. Yo tenía la promesa del Señor de que Él se sanaría y que yo vería su gloria en Él. Sin embargo, pasaban los años y los días y su mejoría era muy poca, pero yo seguía esperando las promesas del Señor. Es así como empezó la cuarentena y Él empezó a tener síntomas de esta enfermedad. Yo veía como su respiración estaba muy afectada, tenía tos constante y mucho dolor de cuerpo. Dentro de mí tenía la convicción de que esto no podía pasar porque el Señor me había prometido que estaríamos bien y más aún porque Él sabía que solo éramos los dos y que yo no podía manejar todas estas situaciones sola si no era de su mano. Es así, hermanos, como Él sigue empeorando. Yo solo podía, al momento de las enseñanzas y meditaciones, orar y pedir a Dios su misericordia, pues Él no permitía que le impusiera manos. Es así como la hermana, en sus oraciones, oraba por las personas atormentadas por los espíritus, por las enfermedades y personas que no podían dormir. También nos enseñaba que nosotros nos pusiéramos al día, que nos examináramos y que de esta manera le expusiéramos a Dios todas las cosas para que así Dios nos ayudara. Hice conforme la hermana enseñó. Oré a Dios con lágrimas en los ojos y de rodillas que me ayudara y que ya me era muy difícil ver esta situación con mi hijo, que si yo debía corregir, cambiar o dejar de lado algo, que si estaba desagradándole, en su infinita misericordia me mostrara y me pusiera en el corazón lo correcto, porque yo quería agradarle y lograr sensibilizar su corazón para que me ayudara con mi hijo y con mi situación actual. Es así como el Señor en su infinita misericordia me escuchó. No tardó sino horas para contestarme y mostrarme en forma clara, detallada y precisa el error que estaba cometiendo. Me indicó qué debía hacer, cómo debía corregirme y por qué debía hacerlo. Fue muy impactante para mí saber que Él me había escuchado. Me arrodillé y agradecí su misericordia y amor por sus hijos, aún más cuando no soy merecedora de tanta bondad. Dispuse mi corazón recordando detalle a detalle lo dicho por el Señor y con su ayuda todo empezó a cambiar. Mi hijo empezó a dormir más de 3 horas, en ese corto tiempo descansaba. Cambió muchas cosas en él, dispuso más su corazón, me ayudaba más, me acompañaba más en esta situación. Hoy, hermanos, testifico que él duerme casi 9 horas seguidas. Su peso ha mejorado, no ha tenido síntomas críticos ni ha estado preocupado por sus enfermedades. Lo veo más tranquilo y lo veo en paz. Dios obró tal cual como lo prometió y no solo en esto, me ha permitido lo suficiente en lo económico para ayudar a los míos en este momento difícil. Tal cual lo prometió, ha movido corazones duros para que estén pendientes de nosotros en este momento. Por todo esto, hermanos, doy la gloria a Dios por el privilegio de pertenecer a la iglesia de Dios, la iglesia donde Dios se manifiesta, Dios promete y Dios cumple. Todo esto lo testifico para honrar y glorificar a mi Padre Celestial.